Este formato es totalmente nuevo para toda la audiencia de Ahora Información porque es la primera vez que hacemos una entrevista presencial y además con un entrevistado, con un invitado de honor muy especial, que es el coronel Pedro Baños. Bienvenido en primer lugar a Ahora Información y gracias por estar en estas ondas tradicionales en un día además tan especial como es la recepción, la entrega del Premio Hispanidad Capitán Etallo de este año 2025. Tenemos además a uno de sus premiados. Un premio dedicado a la hispanidad, mi coronel. ¿Le parece que este tipo de iniciativas donde el nombre de la hispanidad y la dedicación a la hispanidad son importantes y a la vez cree usted que está habiendo un resurgimiento de ellas a nivel de todo el mundo? Está habiendo un resurgimiento, pero más en nuestros países hermanos de América que en la propia España. Hay muchas iniciativas, desde México hasta Argentina, muchísimas, pasando por Colombia. Curiosamente, aquí en España no se le está dando la suficiente importancia precisamente cuando fuimos nosotros los que iniciamos el imperio hispano, pero el que luego éramos todos absolutamente hermanos y que lo seguimos siendo. Y lo que hay que hacer precisamente es eventos de esta naturaleza para reforzar ese hermanamiento que sigue existiendo, pero en cierto modo para reinventar esta hispanidad. Hay que tener en cuenta que estamos en un contexto geopolítico muy delicado y si no nos reinventamos, si no somos conscientes de lo que somos, si no llegamos a tener una voz única, vamos a seguir siendo utilizados por unos o por otros o simplemente despreciados por los grandes poderes. Por tanto, este tipo de eventos son muy importantes, primero para concienciarnos de lo que somos, lo que significamos la civilización hispana y luego para mirar hacia el futuro. Más que una pregunta, le voy a lanzar una palabra, un concepto, y le voy a pedir que me diga qué le evoca o qué significado le da ese concepto, con qué llenaría ese concepto, que es simplemente hispanidad. Hispanidad, somos una civilización, es lo primero que tenemos que entender. Somos una lengua, el español, una lengua que como lengua materna somos la segunda lengua más importante de todo el planeta como lengua materna. Una lengua que hoy utilizan en Estados Unidos 60 millones de personas, que se dice poco, que podemos desplazarnos hablando en español desde Alaska hasta el sur de Estados Unidos y a los dos extremos de Estados Unidos. Eso es lo que significa hispanidad. Hispanidad significa un hermanamiento, una civilización, una cultura que está ahí. Además, también relacionado muy directamente con la cristiandad, con el catolicismo, porque también está en nuestros genes, no lo debemos olvidar, con independencia de que ahora mismo seamos más o menos creyentes o que seamos más o menos devotos, pero ese también está en nuestros genes. Eso es lo que significa hispanidad, una verdadera civilización. Hablando del tema religioso, se ha hablado mucho últimamente de la protestantización, que la palabra desde luego es complicada de pronunciar y también es un proceso que parece complicado de entender, que está habiendo en Hispanoamérica, cómo el luteranismo y el calvinismo tratan de comerle el terreno, utilizando la expresión coloquial, al catolicismo en Hispanoamérica, que no deja de ser su religión fundante, igual que en España, y eso produce un cambio total en la cosmovisión de los hispanoamericanos. ¿A qué achaca? Porque en la entrega del premio nos ha dicho usted mismo cómo pues, incluso el factor religioso es importante a nivel de la geopolítica. Esto es un intento, por así decirlo, de lavado de cerebro, de quítate tú que me pongo yo. ¿Qué puede haber detrás, en su opinión, de este proceso de protestantización, como lo han denominado, de Hispanoamérica? ¿Y qué consecuencias puede tener si sigue avanzando? En realidad lo que está produciéndose en Hispanoamérica sobre todo es un avance muy importante de las iglesias evangélicas, mucho más allá de las iglesias luteranas o calvinistas, ¿no? Y creo que eso, en el fondo, somos todos cristianos, lo que tenemos es que ser capaces también de buscar el hermanamiento dentro de la religión, pero dentro de la religión, dentro de lo que significamos los hispanos. Y eso no tiene nada que ver con ese cisma religioso precisamente de Lutero, de los calvinistas, en fin, estamos hablando de algo completamente diferente, ¿no? En cualquier caso, es verdad que la religión sigue siendo muy importante, aunque aquí en España y en Europa en general, pues ahora mismo hemos entrado en esta banalización de todo, en este nihilismo, el materialismo, egoísmo. Pero hay otras partes en nuestros países hermanos de América donde todavía la religión sigue siendo un pilar muy importante y en algunos todavía la religión católica sigue siendo muy importante. Es verdad que en algunos lugares hay un sincretismo, incluso con religiones tradicionales, ancestrales de esos lugares, pero en cualquier caso todavía sigue siendo un factor muy importante dentro de esas sociedades. La hispanidad, mucha gente a ambos lados del Atlántico dicen que es algo que está muerto, por así decirlo, que es un proyecto caduco y que está muerto, que no tiene presente y que por lo tanto no puede tener futuro
porque no se puede resucitar un cadáver, que es lo que la denominan. Usted ha escrito un libro que se llama Geohispanidad. ¿Cree, por lo tanto, que la hispanidad es algo que está vivo, es algo que tiene futuro y, sobre todo, es algo que debería ser a ambos lados del Atlántico nuestro futuro para asegurar incluso nuestra propia supervivencia? Que tiene que ser el futuro está clarísimo. Lo de que está muerto no se lo cree nadie. Lo que pasa es que hay muchas personas, tristemente en España, que primero odian a su propia patria, odian a España. No olvidemos que hay personas que quieren romper España, hay políticos que quieren despedazar completamente nuestra queridísima patria. Entonces, ¿qué van a decir? Esto no les interesa en absoluto, porque lo que hablamos los hispanistas es precisamente de unidad, incluso mucho más allá de la propia España. Pero cuando vamos a otros países vemos que hay muchas iniciativas. Ahora mismo, aquí en España, el congreso que va a haber en Medina del Campo, próximamente otro también en Vitoria, ha habido muchas iniciativas en Cartagena de Indias, en Colombia, hay muchas iniciativas en México, en Argentina, es decir, absolutamente por todo el continente. Y, por ejemplo, un lugar desde el que vengo recientemente, en Perú, donde la aceptación es máxima, ¿no? Entonces, quiero decir que, como todo, habrá quien no esté de acuerdo, pero en general hay un sentimiento de que, además, si no queremos seguir siendo utilizados por los poderes anteriores y por los nuevos, tenemos que estar unidos de alguna manera diferente, o por lo menos de una manera mucho más firme de la que ahora mismo estamos. Es verdad que hay muchas fuerzas interesadas en que todavía estemos más disgregados, más enfrentados, que tratan de convencernos de que no tiene nada que ver un argentino con un mexicano, con un dominicano, con un español, que somos cosas distintas, y no es verdad. Lo que tenemos es precisamente que ponernos una vez más en valor, creérnoslo a nosotros mismos y difundir una historia real. No se trata de transformar la historia, la leyenda negra, en leyenda rosa, ni mucho menos. Se trata de la historia real, con sus luces y sus sombras, pero entendiendo perfectamente que hubo muchísimas más luces que sombras. Ha hablado de la historia real y, mi coronel, para cerrar esta entrevista, me gustaría que le hiciera algo que en parte es una recomendación a toda nuestra audiencia, como es mencionar dos personajes históricos, uno del pasado y uno del presente, uno contemporáneo, que para usted sean relevantes en todo el tema de la hispanidad. Una recomendación de dos personas a las que habría que leer, que escuchar, del pasado y del presente, para profundizar más en esa historia real hispana y, sobre todo, para tener mayor conciencia de que a uno y otro lado del Atlántico somos hispanos. Sobre todo en el tema del pasado, lo que yo recomendaría, leer libros excelentes que hay sobre la historia de lo que fue la creación, la consolidación y la expansión del Imperio Hispano. Hay muchos autores maravillosos y hay autores, además, que llevan mucho tiempo intentando, que están peleando precisamente para recuperar la verdadera historia. Tenemos a Elvira Rocabarea, tenemos a Marcelo Gullo, tenemos a Patricio Lons, hay muchísimos autores fantásticos. Tenemos a un Luis Gorrochategui. Aquí hay muchísimos esfuerzos aquí en España para recuperar precisamente toda esa historia. Hay que leer, porque hay muchos personajes, hay auténticas gestas maravillosas, de historias de verdad fantásticas, que si fuéramos otro país, si fuéramos otra cultura, estaremos haciendo permanentemente películas, y aquí las pocas que hemos hecho es para ponernos encima pingando, para desprestigiarnos a nosotros mismos. Y en cuanto al contexto actual, exactamente igual. Tenemos que ver que hay personas que están haciendo un gran esfuerzo, y sobre todo me quiero referir a las personas desde América. Tenemos, por ejemplo, un embajador dominicano que sabe muchísimo sobre este tema, lo sabe todo, que es Iván Catón. Tenemos a un Marcelo Gullo, tenemos a un Patricio Lons, tenemos a un Zunzunegui en México, es decir, personas que están haciendo grandes esfuerzos por difundir precisamente lo que fuimos y lo que todavía podemos ser si nos lo creemos nosotros mismos. Pues ahora, para despedir la entrevista, mi coronel, si quiere dirigirse a la audiencia de Hora Información para despedirse de ellos o para hacerles la recomendación que usted considere, las ondas y la cámara, en este caso, también es suya. Pues que hay que leer mucho sobre la verdadera historia de la hispanidad, pero una vez más, con sus luces y con sus sombras, porque evidentemente hubo cosas que no se hicieron bien, pero en general fue una gesta histórica, probablemente la más importante de toda la historia de la humanidad, y tenemos que conocerla. Tristemente hoy no se estudia en los colegios, en los institutos, en las universidades, está pasando desapercibida. Incluso las cosas más importantes se conocen como mucho de manera muy superficial, y tenemos que profundizar, porque es nuestra historia. Y si no conocemos nuestra historia, alguien va a falsearla para perjudicarnos. Yo rogaría que todo el mundo intentara hacer un esfuerzo por conocer la verdadera historia
de lo que significó el imperio hispano y lo que hoy todavía existe de ese imperio hispano, cómo podemos abundar, avanzar, precisamente pensando en el futuro, yendo desde el pasado, para ser una voz influyente, una voz respetada, que es lo que nos merecemos la civilización hispana. Pues mi coronel, gracias una vez más por atendernos en estas ondas tradicionales. Es la primera vez, como le dije a nuestra audiencia al principio, que hacemos una entrevista presencialmente y por mi parte un honor además que haya sido usted, que es una persona y una voz con la que todos hemos podido aprender mucho. En primer lugar, para entender cómo funciona el mundo y en segundo lugar, el papel que los hispanos podemos y merecemos ocupar en ese mundo. Muchas gracias una vez más y un placer. Y a toda nuestra audiencia de Ahora Información, gracias una vez más por conectar con nosotros y les invito a que sigan escuchando nuestros programas semanales. Muchas gracias.